Torna Fem Ciència, una sèrie per repensar el feminisme, la història i la cultura científica. Aquesta 5a temporada està dedicada a les ciències quàntiques. Avui parlarem amb Gisela Mateos, professora i investigadora a la Universitat Nacional Autònoma de México. Els seus temes d'estudi es centren en la història de la física i la tecnologia al segle XX, concretament els usos de les tecnologies nuclears a l'Amèrica Llatina i a Mèxic. Ha publicat diferents llibres on es mostren diferents formes de circulació del coneixement científic i tècnic. D'aquí poc publicarà un llibre amb l'Edna Suárez Díaz anomenat Expensive Toys Atoms for Development in Post-War Mexico. ¿Es la historia de la ciencia sexista? Voy a desarmar la pregunta en el sentido de la ciencia es sexista, por principio, y la historia de la ciencia ha asumido mucho de ese sexismo que es parte de la ciencia también. Y por supuesto, la historia de la ciencia, si bien en los últimos años ha transformado y ha incorporado la perspectiva de género para hacer historia, sigue estando dominada por hombres. Y yo diría que por hombres blancos. Entonces, la respuesta es sí, sí es sexista. L'any 2025 ha estat declarat l'Any Internacional de les Ciències i les Tecnologies Quàntiques. Què en penses de les commemoracions científiques, i en particular d'aquesta? Bueno, mira, la mecánica cuántica se ha edificado y se han encargado de edificarla no solo los físicos, sino también los historiadores y los filósofos de la física, como la teoría reina de la física, una teoría en muchos sentidos reduccionista porque es explicativa del mundo. Y si bien las conmemoraciones lo que permiten es traer al frente una serie de preguntas y de problemas que en realidad todos nos involucran, el tema es que no se hace desde una perspectiva crítica. Entonces sigues manteniendo a la mecánica cuántica como esta gran teoría, ¿no? Y esta teoría es dinámica, se ha transformado muchísimo y además siempre hablar de los orígenes es muy complicado. Y hay muchas, no muchas, pero al menos hay algunas interpretaciones de la mecánica cuántica. ¿Este año se va a ver reflejada la mecánica cuántica en México? No. Entonces habría que conmemorar, pero para traer a debate qué es hacer ciencia, qué és hacer història de la ciència i què és hacer filosofia de la ciència. Els fonaments de la física quàntica estan plens de controvèrsies protagonitzades per grans genis, homes blancs del nord global, el que es coneix com a Knaben físic. Quines eines ens ofereix la història de la ciència per mostrar aquestes controvèrsies amb els seus diferents elements? La historia, y ahí yo iría un poco más allá, ofrece herramientas analíticas y desde dónde te haces las preguntas que permiten sacar otros actores. Y por supuesto, una de las preguntas esenciales tiene que ver con las geografías. Si tú deslocalizas las preguntas, surgen actores en diferentes partes y por supuesto también algo que es clarísimo es que estas historias son historias transnacionales. Son historias que van más allá de lo local y que están en una tensión con lo global y claro, el conocimiento. Realmente la única manera en la que se estabiliza es a través del movimiento, a través de las múltiples fronteras, ya sean epistémicas, ya sean físicas. Hay que ir más allá de la pregunta por la mecánica cuántica como una pregunta sobre teoría. Hay que preguntar sobre las materialidades, obviamente sobre los experimentos, sobre los instrumentos. Y yo diría que hay un nuevo giro que es importante, que tiene que ver con la historia de las emociones. Y todo esto te permite releer y reescribir esta historia de una manera mucho más horizontal y con muchos más elementos que la hacen más profunda y más rica en contenido. Quin paper van jugar la noció de desenvolupament i modernitat per a països com Mèxic? La idea de desarrollo surge de un trabajo que hace un economista argentino muy importante que se llama Raúl Prebisch en 1949, que es algo programático, es decir, los países latinoamericanos, la única manera de alcanzar el desarrollo, y vamos a entender el desarrollo como la industrialización que en ese momento han llegado a tener los países del norte, pensemos en un norte anglosajón, y entonces plantean que hay una serie de maneras de obtener ese desarrollo, ¿no? Y ese desarrollo en un principio, por ejemplo, está ligado no con una idea de ciencia, sino con una idea de transferencia de tecnología,
donde pensaban que a través de la transferencia de tecnología se iban a arreglar todos los problemas del desarrollo porque se iba a cortar el tiempo para llegar a ese desarrollo. Y por supuesto, los organismos internacionales y gubernamentales, claro que promueven que haya este movimiento de estas tecnologías porque eso asegura que pronto habrá un mundo supuestamente más justo y con una economía mucho más equilibrada. Y lo que pasa es que esa idea de desarrollo, pues por supuesto, tenía muchos problemas que no funcionaron. Ahora, este desarrollo de los años 50 se liga con una idea de modernidad. Y esa modernidad se puede entender en muchas direcciones, pero por ejemplo, en el caso mexicano, es clarísima la construcción de la ciudad universitaria, es uno de estos megaproyectos que representan la modernidad, que representan a un país que incorpora a los saberes como parte del Estado y en particular a la ciencia y a la tecnología y todavía yendo un poquito más adentro, en el caso mexicano, las ciencias nucleares van a fungir como este discurso de la modernidad. ¿Por qué? Porque el átomo sale fortalecido después de la Segunda Guerra Mundial y un país no es moderno si no tiene de alguna u otra manera una tecnología asociada al átomo. En quina mesura iniciatives com Àtoms per la Pau, que va néixer després de la Guerra Freda, va reproduir jerarquies colonials sota la disfressa d'assistència tècnica i cooperació científica? Y claro que es una herencia del colonialismo. Y por supuesto, las políticas de lo que se va a llamar asistencia técnica para el desarrollo, que es un instrumento político, material, que va a tratar de construir supuestamente el desarrollo, no están separadas de una visión colonial del mundo y sobre todo de la reproducción de las asimetrías sociales y económicas, estructurales con las cuales se está organizando el mundo, ¿no? Se van disfrazando nada más las asimetrías, pero las asimetrías se mantienen. Y por ejemplo, asistencia técnica acaba transformándose en los años 60 en cooperación técnica, porque asistencia mantiene la verticalidad de que hay un país que dona y un país que recibe. Y esas estructuras verticales son las que se vienen heredadas de este mundo colonial. Pero al cambiar la cooperación no significa que somos iguales. Se siguen manteniendo estas asimetrías porque siempre se llevan las cosas de los países ricos a los países pobres. Ahora, aquí hay un elemento fundamental. Para que esto se pueda crear, se crean sinergias también. No es que el norte impone al sur, no. Hay sinergias también de decir, bueno, ¿cómo voy a hacer uso de la posibilidad de la asistencia técnica desde un país que en su momento se llamaba país del tercer mundo para beneficiarme? Si son actores, no son pasivos los países receptores, son activos, igual que los países donadores. Quin impacte va tenir l'exposició mòbil de radioisòtops en la percepció pública de la tecnologia nuclear? El objetivo que decidió la Comisión Nacional de Energía Nuclear en México de hacer uso de la exhibición móvil de radioisótopos tenía que ver con poder llevar cursos a ciertos espacios donde ya había gente que podía tomar esos cursos. Es decir, la usaron como un proceso de consolidación para aprender técnicas básicas de radioisótopos. La mayor parte de los que toman estos cursos que lleva el camión son radiólogos, les sirven a los médicos, a los físicos, a los químicos, entonces a los ingenieros. Entonces, realmente el impacto es un impacto a nivel experto, pero no tiene mucho más impacto a nivel público. No obstante, la exhibición móvil, por ejemplo, estuvo aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México para que la gente se acercara a ver qué era lo nuclear. Sin embargo, el público que llega a ver esto no es un público general. En realidad en México va a Guanajuato, va a Monterrey, va a Puebla, o sea, son lugares donde ya hay experticia básica y obviamente la Ciudad de México. En Uruguay va a la universidad, pero por ejemplo en un país como Bolivia va a la escuela veterinaria
De hecho, no puede llegar, el camión no cabe en las carreteras, entonces no llega a La Paz, pero se llevan cargando los instrumentos a La Paz. En Brasil hay una anécdota maravillosa. En Brasil, los brasileños no les importa la exhibición móvil, pero entonces el chofer consigue una ambulancia, entonces se van a Goiânia con los instrumentos en una ambulancia para hacer técnicas de radioisótopos. Com reprodueixen les fotografies imaginaris colonials sobre una Amèrica Llatina endarrerida que necessita ser salvada? Apareixen dones en els materials promocionals o en les fotografies relacionades amb aquesta exposició? Cuando viene a México, que es donde empieza la exhibición móvil para América Latina, quien toma las fotos es una persona que está comisionada por la Comisión Nacional de Energía Nuclear para tomar esas fotos. Entonces, todas son fotos oficiales. En esas fotos, que claro que reproducen, hay una foto maravillosa que es el camión y viene un chico con 2 mulas, que lo que se trata es todo el tiempo de poner en cuestión el avance de la ciencia y el retraso de este espacio rural. Pero también este fotógrafo está haciendo un discurso para México, hacia adentro. Mujeres en el caso mexicano, solamente hay una foto de una chica en la Universidad de Guanajuato tomando el curso de radioisótopos. Luego, en la exhibición esta que traía la comisión aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, se ve alguna mujer por ahí viendo la exhibición, pero prácticamente no hay mujeres. Y luego las fotos que toma el chofer que envía el Organismo Internacional de Energía Atómica con el camión que se llama Obermayer, él toma fotos que él está interpretando desde una mirada europea, que claro que tiene algo de esta visión colonial, por supuesto, está interpretando esta América Latina pobre, con esta idea del concepto de continente vacío. A la exhibición móvil la tienen que mover en tren, en barco, es complejísimo. La modernidad pensada en términos del camión que se hace, que lo hacen en Oak Ridge, no tiene nada que ver con la modernidad de la infraestructura que hay en América Latina, por ejemplo. Com de visibles van ser les dones en la història de la ciència nuclear a Mèxic entre les dècades de 1950 i 1970? La física nuclear la tenemos que entender en un sentido más amplio. Están los que hacen física nuclear teórica, que ahí no hay mujeres. Está el grupo donde sí hay mujeres, que se van a formar cuando en 1956 la Organización de Naciones Unidas decide hacer una red internacional para las medidas de lluvia radioactiva, sabiendo que esa es una manera de detectar dónde ha habido una explosión atómica, porque están detonando bombas atómicas la Unión Soviética, Estados Unidos, luego va a llegar China, Francia. Entonces se hace esta red y físicos mexicanos entran a esa red y se ponen a hacer estas medidas. Y muchas mujeres químicas van a hacer sus tesis de licenciatura justamente con esto de la lluvia radiactiva. Entonces, ese grupo de radioquímicas las podemos considerar que están haciendo cuestiones nucleares. Y luego, en 1960, se reciben las primeras 2 mujeres físicas y se reciben justamente trabajando con física nuclear experimental, con el Van de Graaff de 2 MEPS. Entonces, te puedo decir que hay muy pocas mujeres. Se sabe muy poco, no se han trabajado estas mujeres. Mi colega Edna y yo estamos escribiendo un libro donde tratamos de traer estas mujeres. Moltes gràcies, Gisela. Ens veiem en la propera entrevista d'aquí 2 dijous. Fins aviat!